Hola, soy Lorenzo y hoy voy a hablar de lo que son los oráculos y las señales y para qué sirven realmente, cuál es su utilidad. Entonces voy a empezar definiendo lo que es un oráculo. Según la RAE, un oráculo es respuesta que da Dios o por sí o por sus ministros. Contestación que las pitonisas y sacerdotes de la gentilidad pronunciaban como dada por los dioses a las consultas que ante sus oídos se hacían. Y lugar, estatua o simulacro que representaba la deidad cuyas respuestas se pedían. Esto es las definiciones que da la RAE a oráculo. Son una mierda, o sea, como suele pasar, que te dan como todo masticado, como si fuéramos tontos, no te ayudan a pensar. Te dicen lo que son las cosas y tú te lo crees y ya está. Sin embargo, si vamos a la etimología de la palabra, ahí sí que encontramos hilos de los que tirar, que nos hablan de la esencia de la palabra que estamos analizando. Oráculo viene del latín oraculum y tiene dos raíces, una que es orare, hablar, y otra que es culum, que es instrumento. Por ejemplo, receptáculo es un instrumento para receptar. Un habitáculo es un instrumento para habitar. Un espectáculo es un instrumento para expectar, para ser expectado, para ser visto de alguna manera, ¿no? Entonces, un oráculo sería un instrumento para hablar, un instrumento que sirve para que podamos organizar un discurso de alguna manera, ideas, para organizar ideas. Entonces, esto ya plantea cierta cuestión, ¿no? Que es como... Es normal pensar que lo único que necesitamos para hablar son cuerdas vocales, una lengua, un cerebro y poco más, ¿no? Algo que expresar. Entonces, ¿cuál es la función de este instrumento para hablar? ¿O es que hay varias formas de hablar, quizás? Igual estamos acostumbrados a hablar desde un lugar y el oráculo nos facilita hablar desde otro lugar. En el Génesis se dice, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. O sea, Dios creó la realidad con su palabra. La palabra de Dios crea realidad. Esto se dice en todas las culturas que yo sepa. Lo expresa con muchísima profundidad José Luis Parise. Para quien quiera investigarlo, puede acudir a él. Yo lo que voy a decir es, si nos conectamos con nuestro ser profundo, las palabras que surgen de nosotros, sin control, digamos, o sea, las palabras que surgen como en un psicoanálisis, ¿no? Asociaciones rápidas, este tipo de cosas, escritura automática, todas estas cosas lo que hacen es desocultar aquello que tenemos en la cabeza y que de alguna manera programa lo que vivimos. Al hablar desocultamos el programa que dirige nuestras vidas desde el inconsciente. Hablando hacemos consciente el inconsciente. Ese es el sentido de la psicoterapia, ¿no? Entonces, cuando hablamos desde este lugar oracular, por así decirlo, lo que estamos percibiendo, lo que estamos desocultando es hacia dónde nos estamos dirigiendo. Nosotros muchas veces creemos que tenemos claro hacia dónde vamos. Yo sé lo que quiero decir, yo sé lo que quiero conseguir. Lo que pasa es que no me sé expresar, es que no te lo sé explicar. Eso es una traba. Es necesario ser capaces de explicar detalladamente, concretamente, con la máxima precisión, aquello que queremos conseguir. Y si no somos capaces de decirlo, no somos capaces de hacerlo. Entonces, si nosotros empezamos a decir, si intentamos expresar qué es lo que queremos en nuestra vida, lo más probable es que empiecen a ocurrir
sentimos mal o directamente no sabemos expresarnos, empiezan a haber obstáculos psicológicos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de consultar un oráculo es tener cierta claridad de hacia dónde queremos ir o qué queremos conseguir. Si no, es como quien va por la carretera sin rumbo fijo, sin dirigirse hacia ningún lugar y ve una señal que le dice que está entrando en un pueblo o que está a X kilómetros de un pueblo y de qué le sirve si no sabe hacia dónde va o no le importa hacia dónde va, ¿no? Entonces lo primero es saber hacia dónde queremos ir. Y bueno, entonces entramos ya en materia un poco y hay que expresar, o sea, ¿dónde se encuentran los oráculos? Los oráculos están en todas partes, todo es un oráculo, la vida es un oráculo, nosotros somos un oráculo y el trabajo consiste en entrar en esa forma de percepción, en deshacerse de creencias, de patrones, de condicionamientos para entrar en ese... para acceder a esa información. Esto es lo que se llama canalizar. Y no solo se canalizan palabras, se pueden canalizar muchas cosas, muchas formas de información. Por ejemplo, la música. Beethoven canalizaba música, por eso podía componer estando sordo incluso. Él entrenó su mente y su cuerpo, incluso, ¿no? Sus dedos y tal, para tocar el piano. Él se entrenó para entender música hasta tal punto, cosa que se convirtió en una antena receptora de la música que ya está en el inconsciente colectivo, en el ambiente de información, y nosotros podemos acceder a esa información. De hecho, o sea, estamos en contacto con esa información, lo que pasa es que no somos conscientes. Acceder a ese nivel, o sea, ser capaces de canalizar implica entrar en contacto con ese nivel de información que está en el inconsciente colectivo. Lo mismo hacían, bueno, todos los grandes, ¿no? Mozart, que componía del tirón. El tío se ponía a escribir música y no tachaba, no corregía nada, porque no era su invención, él no la inventaba, él la escuchaba, solo la estaba traduciendo. Eso es un oráculo, es un traductor de ideas caóticas en principio, ¿no? Ahí está la función del instrumento, que es el oráculo, nos ayuda a ordenar ideas. Y para eso tenemos que ir más allá de nuestras creencias, patrones y límites. Esto es lo que se llama inspiración, intuición. O sea, cuando hablaban de, por ejemplo, de las musas son esto. Las musas son o sea, estar en contacto con las musas es estar en contacto con esa información que nos llega. Por eso es muy difícil ser el oráculo de uno mismo, porque es muy difícil ser imparcial y objetivo con uno mismo. Es mucho más fácil ser imparcial y objetivo con los demás, pero con uno mismo, como estamos involucrados en nuestros propios procesos, pues es difícil ser, canalizar para uno mismo. O sea, hay grandes canalizadores que, aun siendo grandes canalizadores, pues luego necesitan ellos de otros canalizadores para recibir consejo oracular. Y aquí surge una pregunta: ¿cómo nos entrenamos para poder recibir información? Pues cultivando la presencia, la atención consciente. Eso es básico. Para percibir las señales hay que estar atento, si no te las saltas. Eso ya para empezar. Y luego también para observar el propio proceso. O sea, todos canalizamos muy a menudo. Cuando hablamos fluidamente, cuando tenemos una conversación ahí en las que estamos inspirados, por así decirlo, nosotros sabemos cuando ocurre eso, ¿no? Eso es que estamos canalizando. Si nuestro discurso dependiera de nuestra mente racional, nos trabaríamos todo el tiempo, no seríamos capaces de hablar. Si somos capaces de hablar rápidamente, fluidamente, con chispa, con flow, digamos, es porque estamos canalizando. Entonces hay que observar ese proceso. Quien dice hablar, dice escribir, dice tocar un instrumento, cuando uno improvisa, pues está canalizando. O sea,
hay que observarlo constantemente, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, para poder, o sea, al principio eso ocurre sin que nosotros tengamos ningún control sobre ello, pero llega un momento en el que podemos canalizar la voluntad, dejando la mente en blanco y empezando a soltar, y lo que salga, es como un psicoanálisis al final. El problema es que eso, claro, que entraña cierto riesgo para el ego, porque nunca sabes lo que va a salir. Es muy bonito que el oráculo te diga que vas de puta madre, que vas por el camino indicado, pero es muy jodido cuando te dice que estás completamente equivocado y que tienes que hacer reajustes que conscientemente no quieres hacer, pero sí que quieres llegar a la meta. Si quieres llegar a la meta tienes que reajustar el camino. Lo que pasa es que eso no nos gusta, ¿no? Y eso, pues eso, es algo incómodo de asumir. Por eso muchas veces la gente tiene miedo de cosas como la astrología, por ejemplo. Tienen miedo de que les digas que están equivocados. Y es normal. Yo creo que nos pasa a todos. El tema es que no se trata de renunciar a nuestros deseos y a nuestros propósitos. Se trata de ponerlos a prueba. Se trata, a través de los oráculos, se trata de saber, en primer lugar, si realmente son nuestros deseos y nuestros propósitos, o son programas implantados desde fuera. Igual yo no quiero un trabajo estable. Igual yo quiero amor. Y creo que a través de un trabajo estable lo voy a conseguir. Y el oráculo me dice, no, ese no es el camino para llegar al amor. No es tu camino para llegar al amor. Igual el de otra persona sí, pero el tuyo no. Y tienes que reajustar ese rumbo. Y tienes que buscar el amor desde otro lugar y no a través de esa búsqueda de trabajo. El oráculo te dice, si sigues por ese camino, lo que vas a encontrar no se parece en nada al amor. Entonces tú verás, o cambias de dirección, o sea, o dices, no quiero amor, quiero dinero, por ejemplo. Quiero otra cosa. Creía que quería amor, pero no quiero eso. O cambias de camino, o cambias la meta, o cambias el camino. Ese es el sentido de todo esto.